Hola crocheteros, ¿cómo están? Bienvenidos a Ullama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy vamos a aprender a hacer estas sandalias para pies descalzos que me las han pedido muchísimo, así que por fin aquí están. Las podemos usar por supuesto en la playa, también en el parque, en la finca, en nuestra casa, en cualquier lugar donde queramos andar descalzos y que nuestro pie se vea bonito. Las podemos combinar en cualquier momento con nuestras sandalias normales. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una flor, empezando por este círculo y luego con los pétalos. Y luego vamos a hacer esta tira para el dedo del pie, el segundo dedo del pie. Y luego estas tiras para aquí, para la parte del talón. Empezamos con un nudo deslizado. Si todavía no sabes hacer el nudo deslizado o otros puntos básicos de crochet, aquí en la i desplegable dejo todo el curso básico para que aprendas todos los puntos básicos de crochet. Vamos a empezar con 7 cadenas y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena que hicimos. Así vamos a crear como este anillito que va a ser el centro de nuestra flor. Ahora vamos a hacer 3 cadenas para la primera vuelta y vamos a hacer 2 puntos altos en el anillo central. Vamos a aprovechar esos puntos altos para camuflar este hilito en el anillo y hacemos 1 y 2 puntos altos. Aprovechemos, les recuerdo, para camuflar ese hilito con los puntos. Y así nos queda como este grupito de 3 puntos altos. Estas 3 cadenas nos valen como un punto alto. Y entonces ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a volver a hacer un grupito en ese anillo central. 3 puntos altos en mi anillo central. Ahí tengo mi segundo grupito, este sí es de 3 puntos altos reales. Y voy a seguir alternando 2 cadenas grupito, 2 cadenas grupito hasta que tenga en total 5 grupitos incluido el primero. Llevo 2, me faltan 3, así que sigo repitiendo las mismas instrucciones. 2 cadenas grupito, 2 cadenas grupito. Aquí ya tengo mis 5 grupitos separados por 2 cadenas. Hago las últimas 2 cadenas y voy a buscar la tercera cadena que hice al principio y ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahora empezamos la segunda vuelta con una cadena y vamos a hacer un punto bajo como justo de donde nace esa cadena. Ahí hacemos un punto bajo. Luego hacemos una cadena al aire y vamos a hacer un punto bajo en la última barriguita de nuestro grupito, que sería esta, la del último punto alto. Ahí hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 cadenas al aire y vamos a buscar la primera barriguita del siguiente grupo, sería esta, la de este punto alto. Ahí hacemos un punto bajo, luego una cadena y luego un punto bajo en la última barriguita de ese grupo. Y sigo repitiendo estas instrucciones, hago 5 cadenas, punto bajo, cadena y punto bajo, así hasta terminar mi vuelta. Aquí están mis 5 cadenas, el punto bajo, una cadena y punto bajo en la última barriguita. Y así como les dije, seguimos repitiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno, yo aquí ya voy a terminar, hice mis últimas 5 cadenas y ya me encuentro con el primer punto bajo que hicimos en esta segunda vuelta. Ahí en ese punto bajo voy a hacer un punto deslizado para cerrar mi segunda vuelta. Para la tercera vuelta yo voy a cambiar de color, aunque ustedes pueden seguir con el mismo color si quieren. Aquí traemos el nuevo hilo, apretamos un poco el de atrás y podemos cortar ya el primer color.
Sin hacer una cadena ni nada, solo con el hilo ahí en el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo en el agujero que está entre punto bajo y punto bajo de la fila anterior. Ahí donde habíamos hecho una cadena al aire hay un mini agujero, entonces ahí vamos a hacer un punto bajo. Voy a aprovechar para camuflar estos hilitos de una vez dentro de los puntos que estoy haciendo. Ahora hago 2 medios puntos altos en este arco. Luego en ese mismo arco voy a hacer 3 puntos altos. Esta es la mitad de mi pétalo, ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer estos mismos puntos pero al revés. Si creemos que no nos caben, pues echamos estos un poquito para el lado y seguimos ahí trabajando. Al revés serían primero 3 puntos altos, todo en el mismo arco y ahora 2 medios puntos altos para terminar nuestro pétalo, que quedaría algo así. Voy a cortar los hilitos de atrás porque ya creo que los he camuflado bastante y voy a continuar. Después del pétalo voy a buscar el siguiente agujero entre punto bajo y punto bajo, donde habíamos hecho una cadena al aire, y ahí voy a hacer un punto bajo. Y ahora empiezo en el siguiente arco otro pétalo y así sucesivamente. Recordemos que cada pétalo son 2 medios puntos altos, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos y 2 medios puntos altos, todo en el mismo arco, en el mismo agujero. Ahí ya tengo mi segundo pétalo, estoy terminando. Me quedaría así. Buscamos el agujero entre punto bajo y ahí hacemos un punto bajo. Y así seguimos trabajando con estas mismas instrucciones hasta tener los 5 pétalos. Cuando tengamos 5 pétalos, nos vamos a encontrar aquí con el primer punto bajo que hicimos en el primer mini agujero y ahí vamos a hacer un punto deslizado en la barriguita de ese punto bajo para ya cerrar nuestra tercera y última vuelta. Ahora, sin cortar el hilo, vamos a hacer el número de cadenas que sea necesario para llegar a nuestro dedo del pie. Este número de cadenas va a depender del lugar donde queremos que quede la flor en nuestro pie. Yo voy a hacer 10 cadenas y luego vamos a hacer una segunda tanda de cadenas que alcancen a darle la vuelta a nuestro dedo del pie. Yo voy a hacer 13 cadenas, ustedes las que tengan que hacer para darle la vuelta a su pie. Luego vamos a hacer un punto deslizado en la última cadena de la primera tanda, en mi caso era la 10ª cadena, y luego nos vamos a ir haciendo puntos deslizados, un punto deslizado en cada cadena disponible hasta llegar otra vez a la base de mi flor. Cuando lleguemos a la base, hacemos un último punto deslizado en esa base y ahí ya podemos cortar el hilo, pero antes vamos a medirnos esto en nuestro pie para estar contentos con el lugar donde queda la flor en nuestro pie. Ahora vamos a hacer las tiras del talón. Para esto vamos a empezar en este pliegue y nos vamos a ir hasta el pétalo opuesto y la otra tira va a empezar en este otro pliegue y nos vamos a ir hasta el pétalo opuesto. Vamos a verlo para que nos quede más claro. Empezamos en este pliegue izquierdo superior. Vamos a traer el hilo con el que queramos hacer las tiras. Y vamos a hacer el número de cadenas que sea necesario para darle la vuelta a nuestro pie por detrás, por el talón. Esto depende mucho del hilo que tengamos. Aquí se los muestro, entra mi pie en escena. Tiene que darle la vuelta por detrás de esta tira y llegar al pétalo opuesto. No al pliegue opuesto, sino al pétalo opuesto. Aquí podemos decidir si queremos más o menos cadenas. Yo voy a quitarle un poquito para que quede más apretado. Y cuando tengamos esa longitud deseada,
de acuerdo a nuestro pie, pues vamos a ir, como les dije, al pétalo opuesto y en esa esquina de ese pétalo vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos el hilo, retiramos el ganchillo y así nos quedaría. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Empezamos en el pliegue de este lado y terminamos en el pétalo opuesto. Cuando tengamos esas dos tiras nos debe quedar algo así nuestra sandalia descalza. Así quedan las tiras, como les dije, de pliegue a pétalo y de pliegue a pétalo. Así queda con mayor sujeción esta parte del talón. Lo último que nos falta es camuflar todos esos hilos con una aguja de lana o de tapicería. Los camuflamos dentro del tejido, cortamos a ras y listo. Cuando tengamos todos los hilos camuflados ya estarán listas nuestras sandalias para usar. Se hacen en menos de 15 minutos, así que manos a la obra porque las vacaciones ya están aquí. No olviden suscribirse al canal para recibir todas las noticias de Auyama Crochet y estar al tanto de los nuevos tutoriales. Ya nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande, buen crochet y feliz verano para todas.